Literalmente, estaban mirándome a mí. Todo lo que había dejado atrás del cuarto muro estaba totalmente destrozado cuando salí del dojo, asustado. Y nuevamente, el juego me transportó a un túnel subterráneo y la canción de curación revertida paró como si me dieran un tiempo de descanso antes de que la estatua apareciera otra vez detrás mío, esta vez, mucho más agresiva. Solo podía dar un par de pasos antes de que volviera a aparecer detrás de mí. Rápidamente salí del túnel y aparecí en la torre más al sur del reloj. Corriendo sin fijarme a dónde, en un estado de puro pánico, se oyó por el fondo un grito y la pantalla se volvió oscura, y el texto amanecer de un nuevo día. Inúndome pantalla. La pantalla volvió a cambiar a negro y tras esto yo me encontraba en la parte más alta de la torre del reloj, con el chico calavera sobrevolándome nuevamente, en silencio. Miré hacia arriba, la luna había vuelto, y estaba justo unos metros encima de mi cabeza, pero el chico calavera no paraba de mirarme, atormentándome, con su maldita máscara. Una nueva canción empezó a sonar, la canción del templo de piedra tocada en reverso. En un desesperado intento, equipé mi arco y disparé al chico calavera, y conseguí darle como pude comprobar cuando hacía una animación en la que volvía hacia atrás su cuerpo. Le disparé otra vez y en la tercera flecha, un texto apareció, diciendo esto no te va a hacer ningún bien. Gee. Me levantaron del suelo, levitando de espaldas y Link empezó a gritar mientras empezó a arder en llamas que instantáneamente acabaron con su vida. Di un salto cuando esto pasó. Nunca había visto este movimiento usado por nadie en el juego y el mismo chico calavera no tiene ningún movimiento. Cuando la escena de muerte apareció mi cuerpo muerto seguía en llamas, y el chico calavera se rió mientras la pantalla se descoloría a negro otra vez, solo para volver a aparecer en el mismo sitio. Decidí cargar contra él, pero volvió a pasar, el cuerpo de Link fue elevado por alguna fuerza misteriosa y inmediatamente fue rodeado por las llamas. Esta vez durante la escena de muerte, volvió a sonar la canción de curación revertida. En mi tercer y último intento me di cuenta de que ya no había música, y que solo un silencio fantasmal me acompañaba. Recordé que en el encuentro original con el chico calavera debías tocar la ocarina para volver en el tiempo o invocar a los gigantes. Intenté tocar esta canción pero antes de que tocara la última nota, el cuerpo de Link fue engullido en llamas y murió. Cuando la escena de muerte estaba cerca de acabar, el juego empezó a fallar, como si el cartucho estuviera intentando procesar demasiado de algo y la escena volvió. Fue la misma escena que las 3 veces anteriores, excepto que Link yacía muerto de una manera que nunca había visto en el juego, con su cabeza inclinada hacia la cámara, y el chico calavera flotando sobre él. No podía moverme, no podía presionar ningún botón, todo lo que podía hacer era fijarme en el cuerpo muerto de Link. Después de unos 30 segundos así, el juego simplemente se descolorió con el mensaje: te has encontrado con un destino terrible, ¿no es así? Antes de enviarte de nuevo a la escena de título. De nuevo en la pantalla de título, mientras reiniciaba el juego, me di cuenta de que mi archivo ya no se estaba. En vez de Link había sido reemplazado por tu turno. Tu turno tenía 3 corazones, 0 máscaras y ningún objeto. Seleccioné tu turno y tan pronto como lo hice, me enviaron de vuelta a la escena en la punta de la torre del reloj con Link muerto y el chico calavera sobrevolándole, con su risa sonando una y otra vez. Rápidamente pulsé el botón de reset y cuando el juego se inició de nuevo, había un nuevo archivo debajo de tu turno llamado Ben. La partida de Ben había vuelto tal y como estaba antes de que la borrara, en el templo de piedra, poco antes de que la luna se estrellara. Para entonces había apagado el juego. No soy supersticioso pero esto me ha jodido incluso a mí. No he jugado en todo el día, Dios, ni siquiera he dormido esta noche. No paraba de oír la canción de curación revertida y no paraba de recordar el sentimiento de terror cuando recorría la torre del reloj. Me subí al coche y volví a la casa del anciano dispuesto a hacerle unas preguntas con un compañero mío. De ninguna manera iba a ir allí solo. Solo para encontrarme con un cartel de se vende delante, y cuando toque la puerta, nadie me contestó. No he dormido nada. Estoy aterrorizado con este juego. No creo en lo paranormal, pero esto está jodiéndome, puede que este Ben sea un gran hacker o programador. No quiero oír sobre alternativas que me digan que no lo es. Volví en coche a aquel vecindario para ver si el anciano había vuelto. Como esperaba, el coche todavía no estaba y no había nadie en casa. Cuando regresaba a mi coche, el vecino de al lado, que estaba cortando el césped, apagó el cortacésped y me preguntó si buscaba a alguien.
Le conté que buscaba al anciano que vivía allí, a lo que me contestó lo que ya sabía. Que se había ido. Probé a preguntarle si el anciano tenía algún familiar o conocido con los que pudiera hablar. Descubrí que este hombre no se había casado, ni tuvo hijos o nietos, así como tampoco adoptó a nadie. Estaba empezando a preocuparme, cuando le pregunté una última cosa, la que le debía haber preguntado desde el principio. ¿Quién era Ben? La expresión del hombre se tornó siniestra y me contó que 4 casas más abajo, el 23 de abril. El hombre recordaba que era ese día porque coincidía con la fecha de su aniversario. Me dijo que hubo un accidente en el vecindario en el que se vio implicado un niño llamado Ben. Poco después del accidente sus padres se mudaron. A pesar de que intenté que el hombre me contase más, no conseguí sacarle más información. Regresé a casa y volví a jugar otra vez. Cargué el juego y poco después de la pantalla del título donde aparece la máscara, el ruido que sonó no fue el whoosh normal, sino algo mucho más agudo. Pulsé Start, preparándome para lo peor, pero como hace 2 noches, los archivos Tu turno y Ben eran los que aparecían. La verdad es que vi el archivo Ben antes, parece que cambia entre mostrar el símbolo de haber guardado en Boo y no. Abrí el archivo Ben, dudando por un momento al darme cuenta de que los stats de la partida no eran los mismos del original de hace 2 días. Parecía como si esta vez hubiese conseguido pasarse el templo de la Torre de Piedra. Invocando todo mi valor lo seleccioné. Justo después me vi envuelto en un completo caos. Estaba seguro de que estaba fuera del templo de la Torre de Piedra, pero no era todo como esperaba. La zona no se llamaba Templo de la Torre de Piedra, sino algo así como STONE. Poco después me saludó de repente una caja de diálogo con caracteres desordenados que no logré entender. El cuerpo de Link estaba deformado. Su espalda estaba violentamente girada hacia un lado, haciendo que su postura fuera permanentemente desfigurada. La expresión de Link era como aburrida, monótona. Tenía una expresión en su cara que no había visto antes. Era una cara vacía, como si estuviese muerto. Cuando Link estaba allí su cuerpo comenzó a temblar hacia adelante y hacia atrás. Me di cuenta de que tenía un objeto equipado en C que no había visto antes, como una especie de nota, pero aunque pulsara su botón no pasaba nada. Sonaba música extraña hacia adelante y hacia atrás que no recordaba del juego, como demoníaca, y había una especie de risa aguda sonando en el fondo. Solo tuve 2 minutos para examinar el entorno cuando una de esas jodidas estatuas de elegía al vacío apareció e inmediatamente después cortó a la pantalla de amanecer de un nuevo día, aunque esta vez sin él. Debajo. Era Link Deku y estaba en la ciudad del reloj. Esta escena sería de después de la primera vez que viajas en el tiempo. Taya diría que... ¿Qué ha pasado? Es como si todo hubiera... Pero en vez de decir vuelto a empezar, acabó su frase con un texto roto, mientras la risa del vendedor de máscaras felices sonaba de fondo. Podía volver a controlar a mi personaje, pero desde un ángulo de cámara raro. Se veía desde detrás de la puerta de la torre del reloj, veía en una esquina a Link Deku correr de un lado a otro. Viendo como no tenía lugar al que ir, ya que no veía nada, no tuve más remedio que entrar por la puerta. Allí, me saludó el vendedor de máscaras felices, que simplemente me dijo: te has encontrado con un terrible destino, ¿no crees? Justo antes de que la pantalla se tornase blanca. Estaba en el campo de Termina como Link humano otra vez. Parecía como si no estuviese jugando al mismo juego. Me estaba teletransportando constantemente y no había señales de reloj, día ni nada. Armándome de valor comencé a examinar el campo e inmediatamente me di cuenta de que algo no era normal. No había enemigos y estaba sonando una versión bizarra de la canción del vendedor de máscaras felices. Decidí correr hacia el pantano. No recuerdo qué era eso, creo que por esa dirección se va al pantano confundido, cuando me di cuenta de que a un lado había 3 figuras, una de ellas Epona. Mientras me acercaba a ellas, comprobé horrorizado que se trataba del vendedor de máscaras felices, Skull Kid y la estatua de la elegía al vacío las que estaban allí. Me decía a mí mismo que podría ser algún bug extraño, pero a estas alturas sabía que no era así. Con todo, me acerqué a ellos con cuidado y vi que Skull Kid seguía algún tipo de animación en bucle al igual que Epona y que la estatua de la elegía al vacío hacía lo que mejor sabe hacer. Estar ahí inquietantemente. Fue el vendedor de máscaras felices el que más miedo me dio de los 3. Estaba también parado, con esa sonrisa de come mierda, pero su cabeza se giraba lentamente para seguirme a cualquier lugar al que me moviera. No activé ningún diálogo ni combate con él, pero su cabeza continuaba siguiendo mis movimientos.
Me recordó a mi primer encuentro con Skull Kid en lo alto de la torre del reloj. Saqué mi ocarina y en el juego sonó la musiquilla que suena cuando se supone que tienes que tocar algo en ella y probé con una canción que todavía no había probado. La propia canción del vendedor de máscaras felices y aquella que se repetía en un bucle en el día 4. La canción de curación. Toqué la canción y, cuando acabé, un chillido penetrante salió de mi televisión. El cielo empezó a soltar destellos y la canción del vendedor de máscaras felices se aceleró, intensificando mi miedo. En ese momento Link se envolvió en llamas y murió. Las tres figuras quedaron iluminadas durante la pantalla que aparece cuando mueres, como si estuviesen viendo a mi cuerpo muerto arder. No puedo describiros lo súbito que fue el paso de misterioso a terrorífico. Ese miedo que me impidió dormir durante 2 días volvió a atacarme cuando me encontré con el texto "Te has encontrado con un terrible destino, ¿no crees?". Por tercera vez. Tiene que haber algún tipo de mensaje oculto detrás de eso. Tuve poco tiempo para pensarlo, ya que inmediatamente apareció la escena de Link transformándose en Zora y ahora me encontraba en la costa de la Gran Bahía. Vacilante pero curioso por ver lo que el juego me tenía preparado, avancé lentamente hasta la playa, donde me encontré a Epona. No sé por qué el juego decidió ponerla ahí, quería decirme que quería beber. Sin poder quitarme la máscara, decidí que montar al corcel no era la razón por la que estaba allí. De pronto me di cuenta de que Epona continuaba relinchando y la manera en que lo hacía parecía que fuese como si quisiera apuntar a algo en la distancia. Tuve una corazonada y me sumergí en las aguas de la Gran Bahía y comencé a nadar. Aunque casi paso de largo, encontré en el fondo del océano una última estatua de elegía al vacío. Me acerqué a ella para examinarla y de repente mi Zora empezó a hacer una animación como de asfixia que nunca antes había visto. Y que tampoco tiene sentido porque los Zoras pueden respirar bajo el agua. Como si no tuviese en cuenta que mi personaje acababa de morir, otra vez era la estatua la única cosa iluminada después de morir. No renací esta vez. Salí al menú principal como si hubiese reiniciado la consola. La pantalla de Press Start estaba ante mí. Sabía que la única razón por la que me habían traído aquí es porque los archivos habían cambiado otra vez. Respirando profundamente, pulsé Start, comprobando que estaba en lo cierto. Los nuevos archivos hablaban sobre Ben. Ahora tenía sentido por qué la estatua apareció cuando traté de ir al lavadero. El juego ha debido de anticipar cómo habría tratado de escapar el día 4 de la ciudad del reloj. Las 2 partidas guardadas me contaron su destino. Como sospechaba, Ben estaba muerto. Se había ahogado. Por supuesto, el juego no había sido directo conmigo. Se burlaba de mí con las nuevas partidas. Quería que siguiera jugando, quería que llegase más lejos, pero yo ya he terminado con toda esta mierda. No voy a tocar más ningún archivo. Esto ya es demasiado espeluznante para mí y ni siquiera creo en lo paranormal, pero me estoy quedando sin explicaciones. ¿Por qué alguien me mandaría este mensaje? No lo entiendo. Me estoy deprimiendo de pensar en esto. Estoy demasiado agotado emocional y mentalmente como para andar dándole más vueltas. No creo que me pueda seguir sometiendo a estos líos.